Buenas tardes para todos y todas las asistentes. En el día de hoy se llevará a cabo la audiencia pública dentro del trámite de la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1341 de 2009, en particular sus artículos 13, 18, numeral 8, 19 literales B y C. Como parte de la labor de este Tribunal Constitucional, procederemos a examinar los argumentos presentados por las partes y a emitir una decisión conforme a los principios constitucionales. Antes de empezar, este tribunal se excusa a nombre del magistrado Andrés Parra, que por una situación imprevista requiere de atención y acompañamiento de su familia en un momento difícil. Yo, Daniela Marriaga, magistrada de este tribunal, procedo a instalar esta audiencia convocada para la revisión de la constitucionalidad de la Ley 1341 del 2009, ley por la cual se definen los principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la Organización de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones TIC, y se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones. En particular, se analizarán los artículos mencionados anteriormente con el fin de determinar su compatibilidad con los preceptos constitucionales. Así las cosas, siendo las 12:14 del 2 de marzo de 2025, damos inicio a esta audiencia pública. La demanda en cuestión fue radicada y admitida en virtud de las siguientes cargos. El primero, se alega que la norma impugnada vulnera el principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 338 de la Constitución, al establecer una contraprestación económica para el uso del espectro electromagnético que en la práctica funcionaría como un tributo sin cumplir los requisitos constitucionales para su creación. En segundo, se argumenta que la Ley 1341 del 2009 no define los elementos esenciales del tributo, delegando al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la fijación de una tarifa sin los criterios claros, en contraversión con los principios de legalidad tributaria. Segundo, se cuestiona la clasificación de la contraprestación como un pago distinto a una tasa, argumentando que conforme a la jurisprudencia constitucional, las tasas deben estar vinculadas a la prestación de un servicio específico y su valor debe ser o corresponder a una recuperación de costos. Conforme al auto que decretó esta audiencia, su finalidad entonces es adoptar una decisión de fondo sobre la constitucionalidad o no de los artículos demandados. La audiencia se desarrollará en el siguiente orden. Primero, la intervención de la parte accionante, la sociedad señal transparente limitada, con una duración de 15 minutos para la presentación de los cargos de la demanda. Segundo, la intervención del Ministerio de las Comunicaciones, con 15 minutos para responder a los cargos efectuados por la parte demandante. Segundo, tercero, la decisión del fondo por parte del Tribunal Constitucional. Para efectos del registro, se identificarán los asistentes. Por la parte demandante, por favor, se presentan los defensores del contribuyente. Doctora Alba, está en silencio. Buenas tardes, respetados magistrados. Mi nombre es Alba Lucero Telá, con tarjeta profesional 1113-621-648 del Consejo Nacional de la Judicatura. Buenas tardes, honorables magistrados. Mi nombre es Andrea del Pilar Roa, abogada con tarjeta profesional 234-567. Buenas tardes, honorable magistrada y colegas. Me presento. Mi nombre es Yanine Córdoba, abogada con tarjeta profesional 716-731 del Consejo Superior de la Judicatura, representando a la compañía Señal Transparente Limitada. A continuación proceden a identificarse los representantes del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Buenas tardes, honorable magistrada y colegas. Me presento. Mi nombre es Karen Juliana Ramírez Valencia, representante del Ministerio de Comunicaciones, tarjeta profesional 251-515. Muy buenas tardes, estimada magistrada y colegas. Mi nombre es Edignor Falda Zuluaga, represento al Ministerio de las Telecomunicaciones con tarjeta profesional 2278-78. Y una vez identificadas las partes, procederemos a conceder el uso de la palabra a la parte accionante para que presente los argumentos de la defensa. Honorables magistrados,
En esta ocasión comparecemos defendiendo la posición de la compañía Señal Transparente Limitada para argumentar los vicios de inconstitucionalidad hallados en la Ley 1341 del 2009, especialmente en el artículo 13 y en el artículo 18, numeral 19, literales B y C, específicamente por la violación del artículo 338 y 150 de la Constitución Política de Colombia. A nuestro entender, el cobro exigido por la Ley 1341 del 2009 es un cobro del espectro electromagnético. En realidad es una tasa y por lo tanto debió cumplir con los principios fundamentales que rigen este tipo de tributo. Es menester mencionar que la Corte ha explicado en reiteradas ocasiones que es posible identificar claramente en el sistema fiscal colombiano 3 tipos de tributos, a saber, los impuestos, las tasas y las contribuciones, que si bien son todo fruto de la potestad impositiva del Estado, tienen unas características propias que los diferencian. A su vez, se ha dicho que se denomina tasa o gravamen que cumplan con las siguientes características. Primero, que constituyan el precio que el Estado cobra por un bien o servicio y en principio no son obligatorias, toda vez que el particular tiene la opción de adquirir o no dicho bien o servicio. Pero lo cierto es que una vez tomado el servicio, se genera la obligación de pagarlo. Número 2, su finalidad es recuperar el costo ofrecido y el precio que paga el usuario guarda relación directa con los beneficios derivados de ese bien o servicio. Tercero, ocasionalmente caben criterios distributivos como las tarifas diferenciales. Sin embargo, volvemos a preguntarnos, ¿qué es una tasa? Las tasas son pagos exigidos a los ciudadanos o empresas a cambio de un servicio prestado por el Estado. Son diferentes de los impuestos, pues no tienen una contraprestación directa, y de las contribuciones que financian un beneficio específico a un grupo determinado. Ahora bien, el espectro electromagnético es un bien público administrado por el Estado. Este regula su uso para evitar interferencias y garantizar su correcto funcionamiento. Dado que el Estado ejerce un control y una gestión sobre el espectro, el cobro por su uso tiene la naturaleza de una tasa, ya que se deriva de un servicio administrativo prestado a los operadores de telecomunicaciones. En consideración a lo expuesto, se evidencia la configuración de una tasa de conformidad con los siguientes puntos. Primero, el Estado administra y regula el espectro radioeléctrico. Segundo, los operadores usan el espectro y están obligados a pagar por ello. Tercero, el pago responde a un servicio de gestión y control, no a una obligación general. Bajo estos argumentos, el cobro establecido en la Ley 1341 del 2009 no es una simple contraprestación económica, sino una tasa, y como tal debía cumplir los requisitos establecidos en la Constitución Política de Colombia, tal como reza el artículo 338 de dicha Constitución, el cual dice lo siguiente: en tiempos de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. Asimismo, se establece que la ley y las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos, los sujetos pasivos, los hechos, las bases gravables y las tarifas de los impuestos. El mismo artículo precisa que la ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen las tarifas de las tasas y contribuciones que cobran a los contribuyentes como recuperación de costos de los servicios que le presten o participen de los beneficios que les proporcionen. Pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer su reparto deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. El Congreso, las asambleas y los consejos municipales son los únicos facultados para establecer contribuciones fiscales y parafiscales. Además, la ley debe determinar los elementos esenciales del tributo y, en el caso de las tasas, definir el sistema y el método para su fijación. Le concedo la palabra a mi colega, la doctora Andrea del Pilar, quien continuará con los argumentos que soportan nuestra petición. Muchas gracias. Gracias. Honorable magistrada, continuando con la argumentación, es importante resaltar que la Ley 1341 de 2009 no cumple con los requisitos constitucionales para la creación de un tributo, ya que omite la determinación de sus elementos esenciales. Se evidencia una total ausencia de criterios debido a que, tratándose de una tasa, es el legislador quien ha debido definir el método, el sistema y la forma de reparto en los términos previstos en el artículo 338 superior. Este artículo de la Constitución establece con claridad que toda tasa debe ser regulada por la ley y es competencia exclusiva del legislador definir los elementos esenciales del tributo. En tal sentido, la norma exige que se determinen con claridad los siguientes aspectos:
El sujeto activo, es decir, la entidad que tiene la facultad de recaudar el tributo. El sujeto pasivo, es decir, el obligado al pago de la tasa. El hecho generador, entendido como la actividad o servicio que justifica el cobro. La base gravable, que corresponde a la forma de cuantificación del tributo. La tarifa, que establece el monto o porcentaje a pagar. En este contexto, la Ley 1341 de 2009, en su artículo 13, establece que el uso del espectro radioeléctrico genera una contraprestación económica. Sin embargo, dicha norma omite determinar de manera expresa los elementos esenciales de la tasa, delegando la fijación del cobro al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sin prever en la ley el sistema y método para su determinación. Esta deficiencia normativa acarrea dos problemas constitucionales fundamentales. En primer lugar, se vulnera el principio de legalidad tributaria, en la medida en que el Congreso de la República no determinó directamente los criterios que rigen el cobro de esta obligación. El principio de legalidad, tributaria exige que los elementos esenciales del tributo sean fijados de manera expresa por el legislador y no delegados a la administración pública. En segundo lugar, se otorga una desmedida discrecionalidad administrativa, lo que puede dar lugar a desigualdades y falta de transparencia en la determinación del cobro. La ausencia de reglas claras en la ley genera una inseguridad jurídica que afecta gravemente a los operadores de telecomunicaciones y por ende al principio de certeza tributaria. Honorable magistrada, en el segundo inciso del artículo 338 de la Constitución se establece que excepcionalmente las autoridades administrativas pueden fijar las tarifas de tasas y contribuciones. Sin embargo, esta posibilidad está supeditada a que previamente la ley haya definido el sistema y el método para su cálculo y distribución. En otras palabras, la facultad reglamentaria de las autoridades administrativas está limitada por la obligación del legislador de establecer criterios objetivos y precisos para la determinación del tributo. La Corte Constitucional, en jurisprudencia reiterada como la sentencia C-155/2003 y la sentencia C-927/2006, ha sostenido que los conceptos del sistema y método deben ser lo suficientemente claros y precisos para evitar que los órganos de representación popular desatiendan el expreso mandato superior del artículo 338. Una regulación excesivamente indeterminada dejaría en manos de las autoridades administrativas la configuración plena de un elemento esencial del tributo, lo cual es contrario al principio de legalidad y a la representación popular que debe existir en materia tributaria. En el caso que nos ocupa, la Ley 1341 de 2009 no establece los criterios que permiten definir el sistema y el método de determinación del tributo, lo que genera un vicio de inconstitucionalidad insalvable. La consecuencia de esta omisión es que la administración tiene un amplio margen de interpretación y puede derivar en decisiones arbitrarias, atentando contra el principio de certeza y seguridad jurídica. Honorable magistrada, la regulación del espectro radioeléctrico es un asunto de suma importancia para el desarrollo de las telecomunicaciones en el país. No obstante, el cobro por su uso debido ser tratado como una tasa y regulado adecuadamente por el Congreso de la República, al no haberse establecido con claridad sus elementos esenciales, en la Ley 1341 de 2009, la norma incurre en una vulneración constitucional evidente. Por estas razones, solicitamos respetuosamente que se declare la inconstitucionalidad de la disposición contenida en el artículo 13 de la Ley 1341 de 2009. En tanto, vulnera el principio de legalidad tributaria y delega indebidamente en la administración la definición de los elementos esenciales del tributo. Esta decisión no solo restablecerá el orden jurídico, sino que garantizará que la tributación en el país se rija bajo los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica. Muchas gracias. Cedo la palabra a mi colega, la doctora Yanine Córdoba, quien continuará con los argumentos que soportan nuestra petición. Honorable magistrada y colegas. El tercer argumento que sustenta la inconstitucionalidad de la Ley 1341 del 2019 es la vulneración del principio de separación de poderes consagrado en el artículo 150 de la Constitución. Este artículo establece que solo el Congreso de la República
puede crear tributos. Sin embargo, la Ley 1341 delegó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la facultad de fijar el cobro por el uso del espectro radioeléctrico sin establecer los límites normativos necesarios. Esto constituye una violación del principio de reserva de ley, que exige que las normas tributarias sean creadas y reguladas por el Poder Legislativo y no por entidades administrativas. En este caso, el Congreso omitió su responsabilidad y trasladó al Ministerio una función que le corresponde exclusivamente. Al hacerlo, permitió que un órgano del Ejecutivo definiera un tributo sin sujeción a las reglas constitucionales, generando inseguridad jurídica y discrecionalidad en su aplicación. La Corte Constitucional ha sido clara en su jurisprudencia. Sentencias como la C-352 del 2020 ha enfatizado que el principio de legalidad tributaria exige que los tributos sean establecidos de forma clara y precisa por el Congreso. Delegar así al Ejecutivo la facultad de determinar tarifas sin los elementos fundamentales previstos por el legislador es una violación de este principio. Cuando una norma impone un tributo, debe cumplir estrictamente con los principios de legalidad y de reserva de ley. Esto significa entonces que el Congreso debió establecer con claridad el sistema y el método para la determinación del cobro. Al no hacerlo entonces, la Ley 1341 del 2009 debería declararse inconstitucional. Este Tribunal Constitucional también ha resuelto en varias ocasiones que la creación de tasas o tarifas administrativas, aunque no se consideren tributos en sentido estricto, debe estar respaldada por una legislación precisa que limite la discrecionalidad administrativa. En la sentencia 927 del 2006, la Corte aclaró que una delegación normativa sin una definición clara de los parámetros regulatorios debe generar arbitrariedad, afectando los derechos de los ciudadanos y la competencia en los mercados. La Corte Constitucional también ha reiterado en la sentencia C-32 del 2020 que la ley debe proporcionar una estructura clara que permite el ejercicio de las facultades delegadas sin dejar la regulación a criterios subjetivos o sin controles. Esto es particularmente relevante en el ámbito del espectro electromagnético, dado que el espectro es un recurso escaso y su gestión tiene implicaciones importantes en la competencia y en el acceso a los servicios de las telecomunicaciones. Para ir cerrando nuestros argumentos, nos hicimos una serie de preguntas. ¿Estamos entonces frente a un tributo? La figura sí es un tributo y específicamente una tasa administrativa que se cobra por el uso del espectro electromagnético. Su tipología es la de una tasa de uso de recursos escasos. ¿Cuáles son los elementos de su hecho imponible? En este caso, el hecho imponible se refiere a la utilización del espectro electromagnético. ¿Cuáles son los elementos del hecho entonces? Podríamos considerar hecho generador, asignación o utilización del espectro electromagnético, base gravable, cantidad de espectro asignado o el número de frecuencias utilizadas, tarifa, la fijación por el Ministerio de las Telecomunicaciones, basado en criterios de demanda y disponibilidad. Procedimiento de recaudo, el establecido por el Ministerio de las Telecomunicaciones que regula el uso del espectro. Honorable magistrada, después de exponer nuestros argumentos, reiteramos respetuosamente. Primero, el cobro por el uso del espectro radioeléctrico tiene la naturaleza de una tasa, porque responde a un servicio administrativo prestado por el Estado. Segundo, la Ley 1341 del 2009 vulnera el principio de legalidad tributaria al no definir los elementos esenciales del tributo y delegar su fijación a una entidad administrativa. Tercero, se desconoce la separación de poderes, ya que el Congreso trasladó su función legislativa al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Por estas razones, solicitamos respetuosamente a esta honorable Corte que declare la inconstitucionalidad de los artículos 13 y 18 de la Ley 1341 del 2009 y que ordene que cualquier cobro sobre el espectro radioeléctrico sea regulado conforme a la Constitución con una definición clara de sus elementos esenciales. Muchas gracias. Muchas gracias a los defensores de la parte demandante por la clara exposición de los criterios jurídicos sobre los que sustentan la demanda. Ahora bien, pues ya he escuchado los argumentos que fundamentan esta demanda. Se le concede el uso de la palabra al Ministerio Público para que exponga sus argumentos. Para esto se le concede un tiempo de 15 minutos. Pueden proseguir.
Buenas tardes, honorable magistrada y colegas. Como representantes del Ministerio de Comunicaciones, hoy nos presentamos ante ustedes para exponer los argumentos que respaldan nuestra posición en el caso sujeto a litis. Los demandantes argumentan que los artículos 13 y 18, numeral 8 y numeral 19, literal B y C de la Ley 1341 del 2009 son inconstitucionales por violación a los artículos 338 y 150 de la Constitución Política y fundamentan su demanda en los siguientes tres cargos. En el primer cargo indican que el cobro por el uso del espectro radioeléctrico tiene la naturaleza de una tasa, porque responde a un servicio administrativo prestado por el Estado. Como segundo cargo, plantean que la ley 1341 vulnera el principio de legalidad tributaria, al no definir los elementos esenciales del tributo y delegar su fijación a una entidad administrativa. Como tercer cargo, se tiene que la ley desconoció la separación de poderes, ya que el Congreso trasladó su función legislativa al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación. En cuanto al primer cargo, es importante precisar que el artículo 13 de la referida ley establece que la utilización del espectro por los proveedores de redes y servicios dará lugar a una contraprestación económica a favor del FUTIC y que ésta será fijada mediante resolución por el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con fundamento en criterios como la inversión, la maximización del bienestar social, la brecha digital, el ancho de la banda asignado, el número de usuarios potenciales, la disponibilidad de servicio, entre otras condiciones que sirvan como indicador del valor que debe recibir el Estado por la utilización del espectro radioeléctrico. Teniendo en cuenta lo anterior, para este ministerio, la contraprestación establecida por el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones no corresponde a una tasa, sino que corresponde a un precio público. Para soportar esto, sea lo primero indicar que en el derecho de las comunicaciones existen tres instrumentos jurídicos básicos, respecto de los cuales hay que obtener un título habilitante para ejercer el uso sobre ellos. Dichos instrumentos son el servicio, la red y el espectro. Sobre el servicio se concede una concesión, la red una autorización y en el caso del espectro para su uso se debe obtener un permiso. De acuerdo con el Ministerio de Comunicaciones, para el otorgamiento de las respectivas concesiones, autorizaciones y permisos se cobran son contraprestaciones. Para este ministerio, los cobros por el espectro radioeléctrico que debe pagar el beneficiario de un título en materia de telecomunicaciones por el aprovechamiento de un bien de uso público gozan de naturaleza de rentas no tributarias de origen contractual. Las normas acusadas no tienen nada que ver con impuestos, como lo argumentan los demandantes, ni con impuestos, ni con tasas o contribuciones. En cambio, regulan los derechos que se cobran por el uso del bien público. Específicamente, no son tasas, porque no hay contraprestación por un servicio, sino el pago por aprovechamiento de un bien público. Esta afirmación se soporta en providencia del 4 de agosto del 95, en la que a partir de la pretensión de anulación de los artículos 59 del decreto 1900 de 1990 y el decreto 224 de 1988, que también hacían alusión al uso del espectro electromagnético, se reconoció que los derechos que surgen a favor del Estado en materia de telecomunicaciones no tienen naturaleza tributaria. Es importante referirnos a la sentencia C-303 de 1999, donde esta corporación indicó que los ingresos obtenidos por el Estado que provienen de pagos a cargo de quienes son titulares de concesiones por la explotación que hacen de bienes o recursos públicos son netamente contractuales, con origen distinto al tributario. Ahora bien, la sentencia 927 del 2006 definió tres características para distinguir los precios públicos de las tasas. En primer lugar, estableció que si bien tanto la tasa como el precio público implican un cobro estatal,
por bienes o servicios, su diferencia radica en que la tasa busca recuperar los costos del Estado al garantizar el acceso a servicios de interés público, según el artículo 338 superior, mientras que en el precio público se remunera el uso exclusivo de un bien de dominio público, como el espectro electromagnético, sin basarse en costos estatales. Como segunda característica, esta corporación definió que la tasa cubre los costos del Estado al proveer el servicio sin generar una utilidad económica a favor del Estado. El precio público, en cambio, es un pago por el derecho a usar un bien estatal y busca generar rentabilidad para el Estado. Así las cosas, mientras que la tasa equivale a costo, el precio público es sinónimo de rentabilidad. Por último, indicó que aunque el pago de la tasa solo se vuelve obligatorio cuando un ciudadano solicita un servicio o un bien público, su propósito es asegurar el acceso a actividades de interés general que suelen ser demandadas por toda la comunidad, dando lugar a lo que la doctrina ha denominado coacción interna del tributo. Un ejemplo de ello sucede con el pago de peajes y las tasas aeroportuarias. En contraste, en el precio público surge del interés individual de una persona por usar un bien o explotar un bien que es del Estado. El gobierno no está obligado a conceder ese uso. Por ejemplo, tenemos las concesiones postales. Sobre esto, la Corte, en sentencia 407 del 1994, declaró exequible el artículo 37 de la Ley 80 del 93, que dispone que el régimen de concesiones y licencias de los servicios postales genera a favor del Estado el pago de derechos, tasas y tarifas que fijará el Gobierno Nacional. En esta ocasión, la Corte negó la naturaleza tributaria de las citadas prestaciones, al declarar que la disposición demandada no desconocía el artículo 338 superior. De acuerdo con lo expuesto, este ministerio realiza una síntesis de las diferencias fundamentales entre tasas y precios públicos de la siguiente manera. En primer lugar, la tasa se caracteriza por su naturaleza coercitiva, siendo un pago obligatorio, a diferencia del precio público, que se basa en la voluntad de las partes para el uso de un bien estatal. En segundo lugar, la tasa tiene como objetivo la recuperación de costos incurridos por el Estado, mientras que el precio público busca generar la utilidad económica. Por último, la tasa se paga como contraprestación por un servicio específico que tiene relación directa entre tarifa y costo, mientras que el precio público existe una relación directa entre el precio y el beneficio económico de la explotación del bien o servicio público. Por las razones expuestas, el artículo 13 y los numerales 8 y 19, literal C y B de la Ley 1341 de 2009 no vulneran los artículos 338 y 150 de la Constitución Política como lo afirman los demandantes. Por tanto, cedo la palabra a la doctora Edith Zuluaga, que se pronunciará frente al segundo y tercer cargo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, honorable magistrada y colegas. La parte demandante presenta como segunda objeción la vulneración del principio de legalidad tributaria, toda vez que la Ley 1341 de 2009 define los elementos esenciales del tributo. Es importante aclarar que las contraprestaciones en cuestión se clasifican como precios públicos y no como tasas. Entonces, no resulta pertinente aplicar los elementos propios de una relación jurídico-tributaria, como son el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa. Estos elementos son esenciales en el ámbito tributario para garantizar los principios de reserva de ley y legalidad tributaria, pero carecen de relevancia en el régimen de precios públicos, donde la relación se establece por vía contractual. Si bien tanto las tasas como los precios públicos implican una retribución al Estado por bienes o servicios, su naturaleza jurídica es distinta. Las tasas son tributos que surgen del poder coercitivo del Estado,
mientras que los precios públicos son contraprestaciones contractuales basadas en la autonomía de la voluntad. Los precios públicos se distinguen por una serie de características fundamentales que definen su naturaleza y los diferencian de otros tipos de ingresos estatales. En primer lugar, su origen contractual. Se establece que surgen de una relación negocial, donde la autonomía de la voluntad juega un papel preponderante, permitiendo a las partes establecer las condiciones del acuerdo. En segundo lugar, la voluntariedad del pago. Es un elemento distintivo ya que el usuario decide libremente si accede al bien o servicio ofrecido por el Estado o por ende si asume la obligación de pagar por él. Y en tercer lugar, la equivalencia económica. Busca un equilibrio entre el valor del bien o servicio y la contraprestación, asegurando una relación conmutativa donde ambas partes obtienen un beneficio proporcional. Y finalmente, la actuación del Estado como propietario del bien, que busca una retribución justa por su uso, similar a la de un particular en una transacción comercial. Asimismo, es relevante destacar el artículo 2 de la Ley 1341 de 2009, que establece los principios rectores de las TIC, incluyendo la libre competencia. Este principio que promueve la inversión y la igualdad en el sector bajo precios de mercado, respalda la consideración de la contraprestación por el uso del espectro como un precio público, no como una tasa, y no se limita a la recuperación de costos estatales. Es importante destacar que las relaciones contractuales con el Estado se rigen por un marco normativo robusto que busca garantizar la transparencia, la igualdad y la eficiencia en la gestión de los recursos. Este marco se fundamenta en principios constitucionales como la igualdad, la libertad económica y la iniciativa privada, y se desarrolla a través de leyes como la Ley 80 de 1993, y respecto de la cual no opera el principio de capacidad de pago, sino principalmente, como en todo contrato, el principio de beneficio. En este orden de ideas, dado que la normativa acusada no se refiere a obligaciones tributarias, sino contractuales, no es procedente hacer alusión a los elementos propios de una relación jurídico-tributaria, por lo que el cargo de la demandada, a juicio de este ministerio, no está llamado a prosperar. En respuesta al tercer cargo, es fundamental aclarar que si bien el artículo 150 de la Constitución Política de Colombia confiere al Congreso de la República la potestad de crear tributos, el argumento sobre la supuesta vulnerabilidad del principio de separación de poderes y la reserva de ley en la Ley 1341 de 2009 carece de validez por las siguientes razones. Primero, la naturaleza de la contraprestación. Como se ha señalado anteriormente, las contraprestaciones por el uso del espectro se definen como precios públicos, diferenciándose de los tributos por su naturaleza jurídica. Los precios públicos se rigen por el derecho contractual y administrativo, mientras que los tributos se definen por el derecho tributario. La delegación de las funciones y el marco regulatorio. La Ley 1341 de 2009 establece un marco regulatorio general para el sector de las TIC, abarcando el uso del espectro. Dentro de este marco se delega al Ministerio la facultad de fijar un cobro por dicho uso, siguiendo principios y criterios establecidos en la ley, lo que no constituye una transferencia de la facultad de crear tributos, sino una habilitación para fijar precios públicos dentro de los parámetros legales. Y tercero, control y transparencia. La actuación del Ministerio está sujeta a riguroso control judicial y administrativo, asegurando la transparencia y la legalidad en la fijación de los precios públicos. Los proveedores de servicios de telecomunicaciones tienen el derecho de impugnar las decisiones del Ministerio ante las autoridades competentes, y el Ministerio de las TIC está obligado a publicar los criterios y metodologías empleados para la fijación de tarifas o el cobro de las contraprestaciones, promoviendo la rendición de cuentas y la claridad en sus procesos. En relación con el marco jurídico invocado por la parte demandante, es crucial precisar que si bien la sentencia C352 de 2020 resalta la relevancia del principio de legalidad tributaria, su aplicación se da en el ámbito de los tributos, excluyendo los precios públicos. En contraste, la sentencia C927 de 2006 establece una clara distinción entre tasas y precios públicos, determinando que las contraprestaciones por el uso del espectro radioeléctrico se clasifican como servicios públicos. En conclusión, la Ley 1341 de 2009 no vulnera el principio de separación de poderes ni reserva de ley,
ya que las contraprestaciones por el uso del espectro son precios públicos, no tributos, y la delegación al ministerio se realiza dentro de un marco regulatorio claro y con controles adecuados que se rigen por el derecho contractual y administrativo. Aquí termina la intervención del Ministerio de las Telecomunicaciones. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias a los representantes del Ministerio de Comunicaciones por su clara intervención. Ahora bien, este Tribunal Constitucional ha analizado los elementos jurídicos del caso y va a proceder a resolver los problemas jurídicos planteados. Antes de eso, este Tribunal considera importante analizar un aspecto previo, y eso es sobre la certeza del punto de partida de las acusaciones presentadas por la parte demandante, que sostienen que la norma impugnada vulnera el principio de legalidad tributaria bajo la premisa de que esta contraprestación es una tasa. Sin embargo, el Ministerio de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones rechazan esta interpretación que se hace de la norma al argumentar que la contraprestación económica cuestionada no posee una naturaleza tributaria y por ende no se encuentra sujeta al principio de legalidad tributario consagrado en el artículo 338 de la Constitución Política. En este contexto, este tribunal enfrenta una pregunta fundamental que se debe resolver, y es si la contraprestación legal en cuestión tiene realmente connotaciones tributarias que justifiquen la aplicación del principio de legalidad tributaria. Esta determinación inicial es clave para sentar las bases del análisis jurídico que permitirá alcanzar una decisión justa y que esté acorde al ordenamiento constitucional. Así las cosas, se abordará el problema jurídico de esa manera. Primero, analizaremos si la contraprestación por el uso del espectro electromagnético es un tributo. En caso de que la respuesta sea afirmativa, se abordará la definición de los elementos esenciales del tributo. Si la respuesta es negativa, se determinará la naturaleza jurídica de esta contraprestación y sus características esenciales. Así, superando la explicación de la metodología a realizar, se va a proceder a determinar si la prestación objeto de litis se categoriza como un tributo. Para esto es necesario primero analizar la naturaleza de los tributos en el sistema jurídico colombiano. En este, los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Cada uno tiene unas características específicas. La contraprestación analizada, en este caso, no cumple con los requisitos para ser considerada un tributo, dado que no se identifican los elementos esenciales exigidos para que ello sea según la Constitución, como es que existan sujetos pasivos y activos, que exista un hecho generador, una base gravable y una tarifa preestablecida. La primera razón de esto es que la contraprestación es exigible únicamente a un grupo económico determinado. En este caso, son aquellos que ostentan la calidad de proveedores de redes de servicios de telecomunicaciones. Esta singularidad contrasta con la manera clara en que los impuestos por su naturaleza son cobrados de forma indiscriminada a todos los ciudadanos sin distinguir grupos sociales, profesionales o económicos específicos. La segunda razón es que la contraprestación tiene una destinación específica, según lo establece el mismo texto de la norma demandada. Estos recursos se dirigen exclusivamente al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cuya función también está claramente reglamentada en el artículo 15 de la norma demandada. En cambio, los dineros recaudados mediante los impuestos no tienen una destinación particular. Una vez el impuesto es pagado, el Estado dispone de estos recursos de una manera general, conforme a criterios y prioridades que no necesariamente coinciden con el pago que ha hecho el contribuyente. En tercer lugar, la cuota contemplada en la disposición evaluada se cobra a cambio de un beneficio concreto para el obligado. Este beneficio se manifiesta en la habilitación otorgada por el Estado para instalar, ampliar y modificar, operar y explotar redes de telecomunicaciones, independientemente de si se suministran o no al público. Tal como lo establece el artículo 10 de la Ley 1341, esta relación directa entre el pago y el beneficio recibido es una característica esencial de las contraprestaciones, que a diferencia de los impuestos, su principal particularidad es que no guarden conexión inmediata y directa con el beneficio específico para el contribuyente.
En resumen, la naturaleza de la destinación particular de los recursos, la relación directa con el beneficio recibido demuestran que la contraprestación no puede equipararse a un tributo, sino que responde a un esquema justo y razonable de la retribución por el uso de un bien público. A partir de esta conclusión, al que llega a la tribunal, se abordará entonces la naturaleza jurídica de la contraprestación que pagan los proveedores de redes de servicios y telecomunicaciones al Ministerio de las Tecnologías en razón al uso del espectro electromagnético. Para empezar, es fundamental recordar que el espectro electromagnético ha sido definido por la Corte Constitucional y por el Consejo de Estado en varias ocasiones como un bien público inenajenable e imprescriptible y cuya administración y control corresponden exclusivamente al Estado. Este recurso, al ser limitado y esencial para el funcionamiento de los servicios de telecomunicación, requiere una gestión cuidadosa y eficiente para que garantice su acceso equitativo y su aprovechamiento adecuado. La Corte Constitucional colombiana ha señalado en la sentencia C403 de 2010, que después reiteró los mismos argumentos en la sentencia C352 de 2020, que la contraprestación que deben pagar los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones para el uso del espectro electromagnético no es un impuesto ni una tasa, sino un precio público. Aquí es importante definir qué es un precio público, que es un concepto ampliamente desarrollado por la doctrina que se refiere a la retribución económica que se paga por el uso o el aprovechamiento de un bien o un servicio estatal en un contexto de mercado. Su determinación no se basa en el costo del servicio prestado por el Estado, sino en los criterios económicos y técnicos que tales como la oferta y la demanda, su valor comercial y su utilidad en el mercado de las telecomunicaciones. Esto lo diferencia de los impuestos, que son contribuciones obligatorias sin una contraprestación directa y cuyo fin es el financiamiento general del Estado. La contraprestación por el uso del espectro electromagnético sí conlleva una prestación específica, que es el acceso al bien público limitado. Asimismo, se distingue de las tasas, ya que éstas se establecen con base en el costo de un servicio estatal específico o el uso de un bien público divisible, mientras que en el caso del espectro electromagnético, el valor se establece mediante un mecanismo de mercado y no por el costo del servicio estatal. Además, la destinación de estos recursos es otro aspecto crucial. Los ingresos generados por la contraprestación se dirigen al Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cuyo objetivo es promover el acceso a las TIC y fomentar el desarrollo del sector de las comunicaciones en Colombia. Esto demuestra que no se trata de un tributo con una finalidad general, sino un recurso que cumple una función específica y dirigida. Finalmente, es importante resaltar la autonomía del Estado en la fijación de los precios públicos. Tal como se pronunció la Corte en la sentencia C-74 del 2016, el Estado es el administrador del espectro electromagnético y por ello tiene la potestad de establecer el valor de uso basándose en criterios técnicos y económicos y de eficiencia de la asignación de recursos. Esto siempre en búsqueda del bienestar general y la optimización de un bien valioso como es y limitado como es el caso del espectro electromagnético. La caracterización de esta contraprestación como un precio público es coherente con la naturaleza de este bien, el espectro electromagnético, como un bien público, sino que también asegura una gestión más eficiente y equitativa del recurso. Esto promueve la competencia y el acceso universal a las tecnologías de la información y de las comunicaciones. La contraprestación económica de que trata el artículo 13 de la ley 1341 de 2019 se considera entonces un precio público y no una tasa como sostiene la parte demandante. Por lo tanto, esta no se somete a las exigencias del artículo 338 de la Constitución Política y tampoco se opone a lo dispuesto en el artículo 150, numeral 12 de la Constitución. Este es el análisis que al respecto del problema jurídico planteado resuelve esta Corte. Así las cosas, en mérito de lo expuesto, este tribunal, en ejercicio de sus facultades legales, declara exequible los artículos 13, 18, numeral 8, 19, literal B y C de la Ley 1341 del 2009, al considerar
que la contraprestación prevista en estas normas no constituye un tributo, sino un ingreso público no tributario derivado de la explotación de un bien público. Así las cosas, y tomada la decisión por este tribunal, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos por la intervención. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.